Gracias por seguir nuestro canal. En esta ocasión te mostraremos la vida y obra de uno de los grandes personajes de la historia, como es Pitágoras. Fue un filósofo y matemático griego. Aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras, y la escuela fundada por él dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, la relevancia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas. Su pensamiento, teñido todavía del misticismo y del esoterismo de las antiguas religiones mistéricas y orientales, inauguró una serie de temas y motivos que a través de Platón dejarían una profunda impronta en la tradición occidental. Se tienen pocas noticias de la biografía de Pitágoras que realmente puedan considerarse fidedignas, ya que su condición de fundador de una secta religiosa propició la temprana aparición de una tradición legendaria en torno a su persona. Parece seguro que fue hijo del mercader Nesarco y que la primera parte de su vida transcurrió en la isla de Samos. Esa isla que probablemente abandonó unos años antes de la ejecución del tirano Polícrates en el 522 a.C. Es posible que viajara entonces a Mileto para visitar luego Fenicia y Egipto. En este último país, cuna del conocimiento esotérico, Pitágoras podría haber estudiado los misterios, así como geometría y astronomía. Algunas fuentes dicen que Pitágoras marchó después a Babilonia con Cambises II para aprender allí los conocimientos aritméticos y musicales de los sacerdotes. Se habla también de viajes a Delos, Creta y Grecia antes de establecer por fin su famosa escuela en la ciudad de Crotona, una de las colonias que los griegos habían fundado 2 siglos antes en la Magna Grecia, lo que es actualmente el sur de Italia. Ahí gozó de considerable popularidad y poder. La comunidad liderada por Pitágoras acabó plausiblemente por convertirse en una fuerza política aristocratizante, que despertó la hostilidad del Partido Demócrata, de lo que derivó una revuelta que obligó a Pitágoras a pasar los últimos años de su vida en la también colonia griega de Metaponto, al norte de Crotona. La comunidad pitagórica estuvo siempre rodeada de misterio. Parece que los discípulos debían esperar varios años antes de ser presentados al maestro y guardar siempre estricto secreto acerca de las enseñanzas recibidas. Las mujeres podían formar parte de la hermandad. La más famosa de sus adheridas fue Teano, esposa quizá del propio Pitágoras y madre de una hija y de 2 hijos del filósofo. Pitágoras no dejó obra escrita, y hasta tal punto es imposible distinguir las ideas del maestro de las de los discípulos, que solo puede exponerse el pensamiento de la escuela de Pitágoras. De hecho, externamente el pitagorismo parece más una religión mistérica que una escuela filosófica. En tal sentido, fue un estilo de vida inspirado en un ideal ascético y basado en la comunidad de bienes, cuyo principal objetivo era la purificación ritual de sus miembros. Sin embargo, tal purificación se llevaba a cabo a través del cultivo de un saber en el que la música y las matemáticas desempeñaban un papel importante. El camino hacia ese saber era la filosofía, término que según la tradición, Pitágoras fue el primero en emplear en su sentido literal de amor a la sabiduría. Cuando el tirano Leontes le preguntó si era un sabio, Pitágoras le respondió cortésmente que era un filósofo, es decir, un amante del saber. También se atribuye a Pitágoras haber transformado las matemáticas en una enseñanza liberal, mediante la formulación abstracta de sus resultados, con independencia del contexto material en que ya eran conocidos algunos de ellos. Este es, en especial, el caso del famoso teorema de Pitágoras, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Del uso práctico de esta relación existen testimonios procedentes de otras civilizaciones anteriores a la griega, como la egipcia o la babilónica.
pero se atribuye a Pitágoras la primera demostración del teorema, así como otros numerosos avances a su escuela. El esfuerzo para elevarse a la generalidad de un teorema matemático a partir de su cumplimiento en casos particulares ejemplifica el método pitagórico para la purificación y la perfección del alma, que enseñaba a conocer el mundo como armonía. En virtud de esta, el universo era un cosmos, es decir, un conjunto ordenado en el que los cuerpos celestes guardaban una disposición armónica que hacía que sus distancias estuvieran entre sí en proporciones similares a las correspondientes a los intervalos de la octava musical. Las esferas celestes, al girar, producían la llamada música de las esferas, inaudible al oído humano por ser permanente y perpetua. En un sentido sensible, la armonía era musical, pero su naturaleza inteligible era de un tipo numérico, y si todo era armonía, el número resultaba ser la clave de todas las cosas. Mientras casi todos sus predecesores y coetáneos buscaban el arjé, o principio constitutivo de las cosas en sustancias físicas, los pitagóricos vieron tal principio en el número. Las leyes y proporciones numéricas rigen los fenómenos naturales, revelando el orden y la armonía que impera en el cosmos. Solo con el descubrimiento de tales leyes y proporciones llegamos a un conocimiento exacto y verdadero de las cosas. La voluntad unitaria de la doctrina pitagórica quedaba plasmada en la relación que establecía entre el orden cósmico y el moral. Para los pitagóricos, el hombre era también un verdadero microcosmos, en el que el alma aparecía como la armonía del cuerpo. En este sentido, entendían que la medicina tenía la función de restablecer la armonía del individuo cuando ésta se viera perturbada, y siendo la música instrumento por excelencia para la purificación del alma, la consideraban por lo mismo como una medicina para el cuerpo. La santidad predicada por Pitágoras implicaba toda una serie de normas higiénicas basadas en tabúes como la prohibición de consumir animales, que parece haber estado directamente relacionada con la creencia en la transmigración de las almas. Se dice que el propio Pitágoras declaró ser hijo de Hermes y que sus discípulos lo consideraban una encarnación de Apolo. La creencia en la metempsicosis, idea orientalizante y extraña a la tradición griega, implicaba la concepción del alma como ente racional inmortal, aprisionado en el cuerpo y responsable de sus actos, de forma que de su conducta en la vida dependería el ser en el que se reencarnaría tras la muerte del cuerpo. Más de un siglo después de la muerte de Pitágoras, en el transcurso de un viaje al sur de Italia, efectuado antes de la fundación de la Academia, Platón tuvo conocimiento de la filosofía pitagórica a través de sus discípulos. Se ha afirmado que la concepción del número como principio de todas las cosas preparó el terreno para el idealismo platónico. En cualquier caso, la influencia de Pitágoras es clara al menos en la doctrina platónica del alma, y que también en Platón alcanza su liberación mediante el saber. De este modo, a través de Platón, diversas concepciones pitagóricas se convierten en temas recurrentes o polémicos de la filosofía occidental. Todavía en el siglo XVII, un astrónomo tan insigne como Kepler, a quien se debe el descubrimiento de las órbitas elípticas de los planetas, seguía creyendo en la música de las esferas. Otros conceptos suyos, como los de armonía y proporción, quedarían incorporados a la música y las artes. Pitágoras ha sido visto también como el precursor de una aspiración que tendría grandísimo predicamento a partir de la revolución científica de Galileo: la formalización matemática del conocimiento. Como verás, Pitágoras es uno de los personajes más importantes de la historia que no debemos olvidar, así como no debes olvidar suscribirte y seguir nuestro canal. Deja en los comentarios qué otro personaje de la historia te gustaría escuchar. Gracias y hasta la próxima.